Miranda, sí. Cuéntenos del Senado. Sí, ayer se le dio sanción ya definitiva a una adhesión a la ley nacional que establece el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana. Crea el Observatorio de Barrios Populares en el ámbito de acá del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Y bueno, digamos, creación de esta figura, digamos, no me sale la palabra, de integración socio-urbana, así se llama, ya estaba aplicándose aquí en San Luis esta ley nacional, ¿te acordás con las obras de infraestructura que se hicieron, que se están terminando? Me explicaba ayer el ex diputado y director en San Luis del Barrios Populares, Joaquín Mancilla, perdón, el ex diputado Joaquín Mancilla. Se están terminando las obras de infraestructura de servicios básicos en el barrio La República y ya se terminó en su momento lo del barrio La Vecindad o ex aduana. Digamos, se estuvo aplicando o se había firmado convenios con esas áreas a nivel nacional, pero nunca se había querido la provincia adherir a la ley nacional. Viste que la provincia tenía esa teoría o esa política, digamos, con el gobierno de Alberto Rodríguez Sá de no adherir a las leyes nacionales, pero habían firmado convenio. Bueno, en este aspecto lo que se va a tener en cuenta o lo que se adhiere a esta ley es para que estas personas que viven en estos asentamientos, en estos lugares, en estos barrios que se han ido generando, puedan acceder a la escritura de su vivienda, digamos, la propiedad de su vivienda, la escrituración de su vivienda. Y también se crea este observatorio de barrios populares que obviamente tiene la idea de hacer un seguimiento de la situación de esos barrios, producir estadísticas, celebrar convenios con otras organizaciones o con reparticiones de otros estados, y la idea es poder seguir haciendo estas obras de integración socio-urbana que se estaban haciendo, proponer leyes, diferentes cuestiones que se pueden hacer con este observatorio, que esto también lo estaba haciendo en su momento Libres del Sur, que es lo que, ¿te acordás? Hacía Joaquín Mancilla con su partido. Ellos hacían estadísticas precisamente de la situación de los barrios populares en San Luis. Incluso, ¿te acordás? Hicieron uno del alimentario, ¿te acordás? De la situación alimentaria. Nosotros sabíamos reproducirlo. Sí, bueno, esto un poco es lo que está plasmado en esta ley, con este Observatorio de Barrios Populares. Ahora va a estar a cargo de esta dirección en el Ministerio de Desarrollo Humano, porque, como les digo, ayer quedó sancionada la ley por unanimidad. Y hubo ahí un pequeño debate, Mario, porque el senador Martín Olivero, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que habló sobre la situación de pobreza que se vive en San Luis desde hace muchos años, que comenzaron a proliferar estos asentamientos, ¿no? ¿Te acordás? En realidad era gente que tomaba esas tierras que estaban en desuso, se instalaban y así se fue generando todos los varios barrios populares que conocemos, Mario. Mirá, es sorprendente la cantidad que ayer le dio a conocer, también lo dieron a conocer en diputados, pero ayer le dio a conocer Martín Olivero. Son 32 barrios populares de acá en San Luis, que están en 8 municipios y que albergan aproximadamente a 4.000 familias, que si vos lo multiplicas por 4, estamos hablando de una gran cantidad de gente que vive en esta situación. Muchos sin acceso a los servicios básicos. Bueno, porque él habló de pobreza estructural, Mario, ¿no? Porque no accedían a los servicios básicos, por lo menos 2 servicios. Cuando vos ya no accedes a 2 de los servicios básicos, que es el agua y la energía eléctrica, se está hablando de pobreza ya estructural. Él dice que en este caso, en San Luis, el 41% de las familias estas que habitan estos lugares, estos barrios populares, no cuentan con un servicio formalizado de electricidad, agua o gas, o no tienen gas ni cloacas, y otro 32% tiene solamente uno de los servicios, solamente uno. ¿Qué pasa? Se utiliza la energía eléctrica de manera ilegal, porque se conectan a la energía, pero no están de manera regular. Entonces, esto por supuesto salió a contestarle los senadores del PJ, Mario, porque bueno, ellos sostienen que ahora se ha multiplicado la pobreza en estos últimos tiempos, obviamente,
un poco defendiendo la gestión de Alberto Rodríguez Sá. ¿Y no se acuerdan cuando Alberto Rodríguez Sá describió cómo le ocuparon los terrenos, que decía que le traían la pobreza de afuera? Exacto, que en San Luis no había villas, ¿te acordás? Sí. Que esto fue algo que él decía. Porque él dice que se multiplicó la pobreza, ahora se llevó la pobreza en este último tiempo, en este último año, al 53,8% en San Luis, y la indigencia del 5,6% al 9,8%. Esto en el último tiempo, ¿no? Entonces, bueno, él defendió esto, habló también, claro, que San Luis es muy particular en el aspecto de la cantidad de viviendas sociales que hay, Mario. Por eso él dice no se puede hablar de pobreza estructural, ¿está bien? Por la cantidad de viviendas sociales que él dice que si se multiplica la cantidad de familias que viven en esas viviendas, son prácticamente la cantidad de habitantes que tiene San Luis. Entonces dijo, no es tal esa pobreza estructural. Él habló de más bien una pobreza social, ¿no? Que se ha incrementado. ¿Quién habló? Holguín, Hugo Omar Holguín, el senador del PJ de Ayacucho. No, de Chacabuco. Bueno, y él hizo algunas cuentas, habló del tema, como te digo, él dio a conocer un tema de estadístico, Mario, del último censo, que está interesante para recordarlo, porque él dice, si tomamos el servicio de cloacas, según el último censo que se hizo en San Luis, Mario, el 74,5% tiene cloacas en San Luis, el 24% tiene pozo ciego, y él dijo, muchos mantienen el pozo ciego por ahí por no conectarse al sistema de cloacas o porque tradicionalmente lo mantienen. El 0,5% tiene excavaciones, usa otro tipo de excavaciones, y el 1% en San Luis no tiene cloacas. Solo el 1%. No tiene cloacas, no tiene ningún servicio. Eso es. Ni pozo ciego ni cloacas. Claro. ¿Está bien? No tiene nada. Entonces, no tiene dónde mandar todos los exacto, y él entonces dijo que por eso él no se puede hablar de pobreza estructural. Pero bueno, digo porque fue interesante este contrapunto que hubo con el oficialismo, que bueno, también quería decir que esto no es de ahora, sino que esto viene de hace muchos años, lo cual es cierto, ¿no? Obviamente esta cantidad de barrios en San Luis, aquí de 13 en San Luis, en la ciudad de San Luis, Mario, 13 barrios populares, es realmente es una gran cantidad de gente. Y Martín Olivero le dijo a Holguín que lo invitaba a recorrer el barrio La República, el 9 de julio, bueno, otros asentamientos que hay el 1 de mayo, en donde hay muchos asentamientos también en la ciudad de San Luis. Así que hubo este contrapunto. Bueno, estuvimos hablando con Adolfo Castro Luna sobre este tema, sobre este proyecto que se terminó transformando en ley, y un poco le contesta también a lo que había planteado Holguín, con quien estuvimos hablando también. Pero bueno, vamos a escuchar al senador oficialista Adolfo Castro Luna. Hay un informe por parte de la Dirección de Barrios Populares donde se lograron incorporar. Hubo en el 22-23 hubo un empadronamiento que se había quedado corto, y los chicos de la dirección han logrado incorporar un montón de barrios más. Ahí estuvimos charlando. ¿Esto qué significa? Los barrios populares son en su mayoría asentamientos donde gente de bajos recursos empieza a tener sus actividades. Aquellos que hacen changas, aquellos que son cartoneros, aquellos que son de alguna manera de las economías populares, y poco por eso también se les denomina de esta manera. Y cuando hablamos de pobreza estructural, de que existe pobreza estructural en San Luis en los últimos pocos años de nuestra historia, es justamente porque lo dicen las estadísticas. El senador de la oposición, Holguín, puso como ejemplo el tema del acceso a cloaca. Y él hablaba de que más o menos el 25% de la población de San Luis no tiene acceso a cloaca. Podemos decirlo como quiera, pues son 125.000 personas, el 25% de la población de San Luis. 125.000 personas que no acceden a las cloacas. Esto podrá caer en cabeza de las intendencias, esto podrá caer en cabeza de San Luis Agua, del gobierno provincial, pero hay que ocuparse. Creo que el gobierno tiene definido claramente el camino para trabajar sobre la pobreza a través de distintos programas como el PANE, como la asistencia al acceso de vivienda, como el acceso de terreno y como las soluciones habitacionales que van a venir. Y esto creo que suma además a estas políticas de paleo de la pobreza en la provincia. Sí, también hay que tener en cuenta que esta ley prevé un fondo que ha sido desfinanciado por la Nación. Esto se planteó también en el debate en diputados.
eso hay que ver cómo se va a recuperar, digamos, el fondo. En principio, la intención de esta ley es propiciar la regularización dominial de los predios donde se están asentados estos barrios populares. La provincia está pasando por una experiencia muy exitosa en cuanto a la regularización dominial de aquellas casas que están en barrios sociales, que se han entregado por parte de la provincia y otras que no son de barrios sociales, pero la gran mayoría. Y creo que se ha hecho una gimnasia donde ya sabemos perfectamente dónde están los gastos, dónde están las trabas burocráticas, y entonces de esta forma se puede llegar a canalizar todos estos trámites que estamos hablando de barrios populares. Por supuesto que tiene un costo, el trámite del escribano tiene un costo, y eso lo puede absorber perfectamente la provincia a través de la escribanía general. Por supuesto que hay que asignarle un presupuesto, que ya lo tienen, hay que asignarle una función, pero específicamente creo que en principio este proyecto no va a depender tanto de este fondo. Sí, seguramente si después hay proyectos de infraestructura, que estamos hablando de cloaca, iluminación, agua, bueno, sí, ahí sí va a haber que discutir de dónde van a salir los fondos. Bueno, esta es la palabra entonces de Adolfo Castro Luna. Yo le recordaba, porque esto no surgió ayer en senadores, pero sí en diputados, Mario, que esta ley de integración sociourbana y de regularización dominial tenía, porque tenía un fondo importante que se tomaba de las naftas. Cuando uno echaba nafta, Mario, una partecita de esa que uno pagaba, entre tantos impuestos que tiene la nafta, uno de estos era para estas obras de infraestructura sociourbana y para esta ley. Es que ahora se lo queda el gobierno de Claro, y prácticamente lo ha dejado en una cuestión mínima el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, perdón, lo cual hace que por ahí esto sea difícil aplicar. Digo porque en diputados, Mario, se decía mucho que, primero, se lo había desfinanciado a esta ley, porque, bueno, como te digo, se redujo de manera importante, y otra es porque el gobierno de la nación tiene otra postura con respecto a los terrenos fiscales, que la mayoría, que la idea es venderlos, la idea es venderlos, no precisamente, destinarlos para algunas cuestiones. Habrá que ver si para estas, ¿no? Habrá que ver qué se tiene en cuenta. Pero bueno, eso fue la discusión. Y por último escuchamos al senador Hugo Omar Holguín, que es del bloque del PJ. Ustedes saben, son parte de los 3 senadores de la oposición que han quedado de los 4, senadores de la oposición que han quedado en la Cámara de Senadores, y que ayer planteaba esto de que para él no se podía hablar así tan livianamente de pobreza estructural en San Luis. Bueno, le preguntábamos sobre esto y esto nos contestaba el senador Holguín. No es que no haya pobreza estructural, pero con los datos que di y el ejemplo que di de uno de los servicios es un porcentaje menor. No existe, va a existir. Yo lo que creo que hay que apuntar mucho que lo que hay sí es pobreza social, que lo expliqué, y esto conlleva también a lo estructural. Si tenemos problemas de desocupación, que esto indudablemente, no tener el poder adquisitivo, y cómo podemos hacer para que alguien acceda a un servicio o a una vivienda si no tiene ni siquiera para comer. Entonces creo que por eso apuntaba que el gobierno de la provincia no tiene un plan general para que pueda ir en los distintos frentes combatir a esto. Primero creo que hay que combatir la pobreza social. Y sí, después acompañar combatiendo la pobreza estructural. Para allí cuando hice mención de las viviendas, que es una parte de la solución, estos son hechos reales. La provincia, nadie lo desconoce, que tenemos más del 50% de viviendas sociales. Y bueno, y sabemos, y es voz populi, que hay muchas viviendas, que hay un propietario tiene 2 o 3 viviendas, y se han usado para negocio, inmobiliario, esas cosas que indudablemente tienen que revisar, y hasta el día de hoy no es ninguna cosa que yo vaya a inventar, que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y creo que hay que apuntar a que podamos ver la posibilidad de que esas viviendas tienen que cubierto a aquellos que tanto las necesitan. Hoy por hoy, el país creo que tiene un flagelo que es el tema de vivienda, y tiene una problemática que,
no es el componente del país tiene una problemática, es que el gobierno nacional no hace obra pública. Y una de las cosas más importantes, como es la vivienda social, que para dignificar al ciudadano no puede acceder. Esto es lo que creo que hay que apuntar y que debe ser algo de distintos planes que podamos aprovechar para que acceda toda la comunidad. Yo no sé hasta dónde, con esta adhesión, el gobierno nacional nos va a dar ayuda, teniendo en cuenta que lo que es obra pública, nada. Y si vamos al tema social, nada. La prueba está de que la gente no puede acceder a los medicamentos, ella de distintos beneficios que iba a tener, que tenías de antemano. Entonces, sí, incluso un fondo que tenía esta ley se ha desfinanciado. Claro, exactamente. Entonces creo que se debe apuntar allí. Y nosotros lo que queremos es acompañar medidas que puedan tratar de solucionar estos problemas que tenemos. Y que creo que si con la política social que lleva la nación, creo que en el futuro vamos a encontrarnos con mucho más inconvenientes. Y es grave. Vamos a hablar de esto, del salario, del poder adquisitivo, todo está atrás. Bueno, esta es la palabra del senador Hugo Omar Holguín, que ayer planteaba que se armó, digamos, esta discusión ayer cuando se trataba la ley que establece la regularización dominial de barrios populares. Se crea un observatorio también de barrios populares y un poco discutieron sobre este tema de la pobreza que atraviesa, por supuesto, la provincia de San Luis de manera muy importante. Y ellos también tuvieron esta postura, Mario, en otra ley que también se dio ayer, que se aprobó, pero por mayoría, que está vinculada a la ley de honorarios de abogados, procuradores y auxiliares de justicia, porque se actualiza, digamos, lo que es el IUS, la medida con la cual se calculan los honorarios de los abogados, y tiene algunas modificaciones la ley. Y en este caso, Sergio Moreira, del bloque del PJ, también dijo que no estaba de acuerdo con este aumento, que no estaban dadas las condiciones sociales en San Luis para establecer este tipo de aumento. Teniendo en cuenta los bajos salarios, la falta de aumento a los empleados públicos y la situación de pobreza que se está viviendo en San Luis, no está, dando las condiciones para que se aumenten los honorarios de los abogados. Así que el bloque PJ no accedió a votarla y esta ley se aprobó por mayoría nada más. Pero quedó aprobada, quiero aclarar que quedó aprobada. Es una actualización del valor JUS. Exactamente, el valor que esto lo venían pidiendo ya el Colegio Forense y los colegios de abogados. Había partido desde la Cámara de Diputados y ayer tuvo la sanción ya definitiva, se convirtió en ley esta modificación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Enseguida venimos con otro informe. El senador Castro Luna, Adolfo Castro Luna, habló de paliar la pobreza, debe haber dicho paliado la pobreza. Son expresiones distintas. Bueno, pero ayer vos aprendiste también que la H ha dejado de ser muda. Bueno, vamos a la pausa, a la música, a la pausa y volvemos. Desde la ciudad de